Bien chicos, hoy vamos a hacer una mini clase respecto a la variable aleatoria discreta y su respectiva función de probabilidad. Primero hay que entender que para cada experimento aleatorio siempre va a haber un conjunto de resultados posibles y cada uno tiene una posibilidad de ocurrir. En algunos casos puede ser de tipo cualitativa la variable, como por ejemplo lanzar una moneda. Al lanzar una moneda al aire o te sale cara o te sale sello. Y ese sería tu espacio muestral. O por ejemplo, al tener un hijo, este puede ser hombre o mujer. Pero también pueden ser de la variable en forma cuantitativa. Esto quiere decir, por ejemplo, al lanzar un dado. Al lanzar un dado, o te sale el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Bien, entonces, por una parte sabemos que nuestra variable aleatoria discreta puede ser de forma cualitativa, como es en estos casos de monedas y hijos, pero también puede ser de forma cuantitativa. Bien, luego en muchas ocasiones será de mucha utilidad para contabilizar el número de éxitos o bien las apariciones de un determinado evento, las repeticiones de un experimento aleatorio, calcular las probabilidades respectivas. Es decir, para eso nosotros estamos definiendo una variable aleatoria en este caso. Estas probabilidades siempre son las que van a conformar la función de probabilidad y esto significa que vamos a tener entonces asociada una variable aleatoria para una respectiva probabilidad y que esta va a describir las probabilidades de los elementos, ¿cierto?, que van a conformar parte de su recorrido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos a tener esto, vamos a tener nuestra probabilidad de que nuestra variable x tome un cierto valor x sub y eso va a ser entonces lo mismo que si evaluáramos nosotros en nuestra función para ese valor de x sub i. El recorrido que mencionaba recién son los valores que toma la variable aleatoria discreta. Es decir, entonces el recorrido, importante, recorrido, son entonces valores que toma la variable aleatoria discreta. Por ejemplo, en el caso de lanzar una moneda, significa entonces que los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria, es decir, los valores que podría tomar, serían 0 caras, por ejemplo, si lo centráramos las caras, o una cara. ¿Ya? Es decir, que lanzamos la moneda una vez al aire y nos fijamos en la cantidad de caras que van a aparecer. Y si no hay ninguna cara, entonces 0. Y si es que apareciera una cara, entonces sería 1. Es decir, entonces para ver cuáles son los valores que toma tu variable aleatoria discreta, siempre te tienen que definir en qué consiste. ¿Ya? En el ejemplo de lanzar una moneda al aire, me tienen que decir que se define la variable aleatoria como la cantidad de caras que se pueden obtener. Entonces, ese espacio muestral respecto de esa condición van a ser entonces nuestros valores del recorrido. Todos los valores que tome nuestra variable aleatoria. Ahora, todas estas probabilidades que calculemos siempre serán mayores o iguales a 0. Eso significa entonces que la probabilidad de que nuestra variable tome un valor x sub i siempre será mayor o igual a 0. Para cualquier valor de i desde el 1 hasta un cierto valor n. Y por lo tanto, la suma de todas las probabilidades siempre tendrá que dar 1. Esto quiere decir que la sumatoria de las respectivas probabilidades va a ser igual a 1. O es lo mismo que la probabilidad de que la variable tome el valor x sub 1 más, al sumarlo con la probabilidad de que la variable tome el valor x2 más que la probabilidad tome el valor de la variable x3 y así sucesivamente hasta calcular la probabilidad de que la variable tome el valor x sub n, el último valor,
todo eso tendría que dar como resultado 1. Porque estamos diciendo que la sumatoria de los resultados entonces de las respectivas probabilidades siempre tiene que dar 1. Ahora, veamos entonces. Estamos diciendo de que cuando nosotros trabajamos con nuestra variable aleatoria discreta, puede ser tanto para variables cualitativas, como cara, sello, hombre, mujer, o de forma cuantitativa, que es el caso de lanzar un dado. Cada vez que nosotros vemos este símbolo que está acá, significa entonces esto, que nos están diciendo la probabilidad de que la variable tome el valor x sub y, es lo mismo que yo tomara ese valor y lo evaluara en mi función, si conociéramos la función de forma algebraica. Luego el recorrido son los valores que toma tu variable aleatoria discreta. Para ello tienen que siempre definirte dicha variable. Tienen que definir entonces dicha variable. Como en el ejemplo que estoy mostrando acá, que estoy diciendo cantidad de caras. Cantidad de caras. Bien, entonces en un lanzamiento. Luego, todo lo que puede ocurrir respecto a aquello, es decir, los valores que puede tomar tu variable aleatoria discreta, entonces se pueden agrupar en una especie de espacio muestral y cada una de estas probabilidades siempre será mayor o igual a 0. Y la sumatoria de las respectivas probabilidades siempre tendrá que ser igual a 1. No se olviden entonces, la probabilidad de que la variable tome valor x1, que tome valor x2 y así sucesivamente, al sumar esas respectivas probabilidades, siempre será 1 el resultado. Cuando llevamos lo anterior a una gráfica, siempre dará un gráfico de barra. Esto quiere decir de que en nuestro gráfico de barra vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, si colocamos acá, en el eje X siempre estará la variable aleatoria discreta. ¿Ya? Luego, en el eje Y estará la probabilidad de dicha variable. Bien, que recuerden que es lo mismo que f de x o y. Es decir, en este caso nos van a quedar estructuras de la siguiente forma. Por ejemplo, para la variable x1, para la variable x2 y supongamos para la variable x3. Para cada uno de ellos vamos a tener entonces su respectiva probabilidad. ¿Ya? Esta es la probabilidad 3, esta es la probabilidad 2 y esta es la probabilidad al revés. Este que está acá era la probabilidad de la variable 3, la probabilidad de la variable 1 y esta es la probabilidad de la variable 2. Bien, bueno, en más concreto, si es que pensamos en nuestro experimento de lanzar la moneda una vez al aire, entonces, y nos fijamos en la cantidad de caras que podían darse, ya habíamos mencionado que podía ser valor 0 y podía ser valor 1. Ahí tendríamos entonces la respectiva probabilidad para 0 y para 1. Ahora esos valores tenemos que calcular sus respectivas probabilidades y para ello tendríamos que buscar todos los casos posibles. Es decir, en este caso, para que me dé valor 0 hay solamente una opción, la que sale sello. Así que una de 2. Y para que me dé una cara también hay una única opción, es decir, 1 de 2. Así que por lo tanto, al momento de colocar la gráfica, tendríamos entonces para ellos los mismos valores. Es decir, para cada uno 0,5. Bien, entonces ahí tenemos su probabilidad y la variable. Ahora también es importante, vuelvo a insistir, no se olviden que la sumatoria de las probabilidades siempre es igual a 1 y cada vez que a ti te dicen que la probabilidad de que la variable tome valor x o y es lo mismo que calcularas ese valor en la frecuencia. También es común que te den en un problema directamente la gráfica, es decir, el gráfico de barra, o también te den una tabla. ¿Sí?
te pueden ser las dos formas. Si te dan una tabla, supongamos la siguiente tabla. Ahí tenemos una tabla donde nos dan las respectivas variables, que por ejemplo son los valores 1, 2 y 3. Ya vamos a suponer que nuestra variable x o y puede tomar valores 1, 2, 3 y 4, y me dan respectivamente la probabilidad de que la variable tome dicho valor sería 0,2, 0,3, 0,4 y 0,1. Podemos verificar que si sumamos estos valores, es decir, 0,2 más 0,3 más 0,4 y más 0,1, el resultado tiene que ser 1. Si nos dan la tabla y nos preguntan cuál es la probabilidad de que la variable tome valor 1, entonces así se escribe, miramos y vemos que es 0,2. ¿Cuál es la probabilidad de que nuestra variable tome valor 2? Entonces sería 0,3. Y así sucesivamente, que tome valor 3 sería 0,4, y que la probabilidad de que nuestra variable tome valor 4 sería 0,1. Eso se puede deducir, ¿cierto?, de la tabla, dado que nos están mencionando esto que está acá. Es decir, dice la probabilidad de que tu variable tome dicho valor. Así que se lee directamente la tabla en el caso que te pregunten por alguna probabilidad. Ahora, si esto lo llevamos a un gráfico, tenemos lo siguiente. Tenemos entonces en el eje X nuestra variable, que en este caso serían los valores de 1, 2 y 3. Entonces valor 1, luego valor 2, luego valor 3 y luego valor 4. Y por ejemplo, en el caso de la variable 1, estamos diciendo que sería 0,2. Así que vamos a suponer que llega hasta acá. Ahí sería 0,2. Para la variable 2 dice que es 0,3, así que quizás un poquito más arriba. 0,3. Recuerden que esta es la respectiva probabilidad. Para la variable 3 es 0,4, así que un poco más arriba todavía. Ese es 0,4. Y por último, para la variable 4 es 0,1. Así que podríamos suponer que es más o menos por acá. 0,1. Bien, y ahí tendríamos entonces el gráfico de barra asociada a nuestra variable aleatoria discreta. ¿Qué más podemos entonces hacer? Veamos un ejemplo en concreto. Por ejemplo, me dicen que se define el experimento lanzar dos monedas al aire y se establece que la variable aleatoria discreta corresponde a la cantidad de caras que se pueden obtener. Entonces, en este ejemplo, más concreto, nos dicen entonces que se lanza dos veces una moneda y se define la variable aleatoria discreta como la cantidad de caras. Cantidad de caras que se puede obtener. Así que si tú sacas el espacio muestral primero, es decir, todas las cosas que podrían ocurrir, tendríamos lo siguiente. Podría ser que la primera moneda diga cara y la segunda moneda también diga cara. Eso es algo que puede ocurrir. Luego podría ser que la primera moneda diga cara y la segunda moneda diga sello. Esa es otra cosa que puede ocurrir. También podría ocurrir que la primera diga sello y la segunda recién diga cara. Y por último podría darse el caso que ambas monedas digan sello. Así que entonces, estas son todas las cosas que pueden ocurrir. 4 cosas. ¿Cómo sabíamos cuántas cosas pueden ocurrir? Porque podíamos sacar la relación de 2 elevado a 2, 4. ¿Bien? Entonces, sabiendo que todas esas cosas pueden ocurrir, ahora vemos de mi espacio muestral quiénes cumplen la condición. Quiénes cumplen la condición. Esto quiere decir que tengan cara. Así que si vemos la primera opción que tenemos acá, es decir, esta, ahí se puede ver que las dos son caras. Luego podemos ver que aquí hay una cara, acá hay una cara y acá hay 0 cara. Así que entonces establecemos que nuestra variable puede tomar valor 0, puede tomar valor 1
y finalmente podría tomar valor 2 en el mejor de los casos. Esto quiere decir que la probabilidad de que tome valor 0 sería entonces 1 de 4, que sería este. Acá no hay ninguna cara. ¿Cuál es la probabilidad de que tome valor 1? Es decir, una cara. Sería 2 entre 4, que es lo mismo que un medio. Que serían estos dos casos que están acá, donde vemos una cara. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que tome dos caras? Sería entonces este caso, donde vemos que hay dos caras, en donde hay un caso de 4. Esto quiere decir que esto es 0,25, esto es 0,5 y esto es 0,25. Ahora, si te pueden preguntar directamente cuáles son los valores que toma la variable aleatoria discreta, entonces ahí ya estamos diciendo que serían 0, 1 y 2. Te pueden preguntar cuál es el recorrido de la variable aleatoria discreta, o simplemente el recorrido, sería 0, 1 y 2. Te pueden preguntar cuál es la probabilidad de que, para cada variable, es decir, cuál es la probabilidad de que tome valor 0. Entonces sería esto, la probabilidad de que la variable tome valor 0. Y obviamente respondemos que es 0,25. Y así sucesivamente te pueden preguntar cuál es la probabilidad de que tome valor 2. Y eso sería entonces 0,25 en este caso. Te pueden, ¿cierto?, preguntar por la gráfica asociada a tu variable aleatoria discreta. Entonces ahí tendríamos que nosotros colocar en nuestro eje X la variable, en este caso valores 0, 1 y 2, 0, 1 y 2, y luego las respectivas probabilidades. Ya dijimos que para 0 y 2 son las mismas probabilidades, y para 1 es un poquito más alta, 0,25 y en este caso 0,5. Así debería estar entonces la gráfica asociada. Bien, bueno, esto sería todo. Espero que lo hayan entendido. La función de probabilidad y su respectiva, cierto, variable aleatoria discreta. Siempre es importante tener en cuenta que el recorrido son los valores que toma tu variable aleatoria discreta, y cuando tú calculas ese f de x en la función, lo que estarías calculando es la probabilidad. También algo muy importante que pueden hacer, ¿cierto?, para definir tu variable aleatoria discreta es siempre buscar tu espacio muestral. Es decir, todas las cosas que pueden ocurrir primero, y luego de esas cosas que pueden ocurrir, centrarte en tu espacio muestral, como en este ejemplo, donde buscamos que estuvieran las caras. Bien, eso sería hasta una próxima.